¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes, mi nombre es Zapatero González Alan Alberto y yo voy a hacer la justificación de las respuestas del examen 6. Bueno, la primera pregunta: ¿cuáles son de las siguientes son los tipos de interfaces de router? En este caso pues, nos pide elegir dos opciones, que es WAN y LAN. La respuesta está en el subtema 6.3.1.6. Aquí como tal nos aparece el tipo de conexiones, que son interfaces y WAN y LAN. También nos maneja lo que son las interfaces y puertos de administración. En las conexiones de un router Cisco pueden agruparse en dos categorías: interfaces de router en banda y puertos administrativos. En este caso podemos manejar lo que son las figuras. Nos aparecen de las dos maneras las conexiones de interfaces de banda, de router de banda e interfaces de WAN seriales. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de ruta indica el código C en una tabla de routing IPv4 en un router Cisco? En esto que es en esta pregunta la respuesta es ruta conectada directamente. La respuesta está en el subtema 6.2.1.2, en este caso, la respuesta está en este subtema. En la decisión de envío de paquetes del router nos maneja que las rutas conectadas directamente provienen de una interfaces de router activas. Los routers agregan una ruta conectada directamente con una interfaz se configura con una dirección IP activa. Cada una de las interfaces del router están conectadas a un segmento de red diferente. La siguiente pregunta es que consultemos la ilustración. R1 recibe un paquete destinado a la dirección IP 192.168.2.10, en que porque la interfaz reenvía el paquete LR1. En este caso es porque está en el serial 0-0-0-1. Y como podemos ver, nos maneja aquí el serial, la que es el serial 0-0-1. En este caso nos maneja esta IP para que la interfaz reenviara el paquete R1. La pregunta 4 nos maneja que entrada de la tabla de routing tiene una dirección de siguiente salto asociada con una red de destino. La respuesta es rutas remotas. Esta respuesta la encontramos en el subtema 6.2.2.1. Como podemos ver, las rutas remotas provienen de redes remotas conectadas a otros routers. El administrador de redes puede configurar las rutas a estas redes manualmente en el router local, o dichas rutas pueden configurarse de manera dinámica al permitir que el router local intercambie la información routing con otros routers mediante el protocolo de routing dinámico. La siguiente pregunta es: ¿qué característica la capa de red del modelo OSI permite transportar paquetes para varios tipos de comunicación entre muchos hosts? La respuesta es la capacidad de operar independientemente de los datos que transportan en cada paquete. En este caso la respuesta está en el subtema 6.1.1.1. Okay, como nos maneja aquí la capa de la red, en este caso nos dice que la red o la capa OSI brinda los servicios, permite que las terminales puedan intercambiar datos a la red para configurarse, para portarse por completo. La capa de red utiliza 4 procesos básicos, que es direccionamiento de terminales, el encapsulamiento, el routing, el desencapsulamiento. A diferencia de la capa de transporte, que administra el transporte de datos entre los procesos que se ejecutan en cada host, los protocolos de red especifican la estructura de paquete y los procesos que se pueden transportar la información de un host a otro. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los dos datos que se encuentran en la RAM de un router Cisco durante la operación normal? Elija dos opciones, en este caso es el Cisco IOS y la tabla de routing IP, que como tal, esta respuesta está en el subtema 6.3.1.3. Como podemos ver, aquí nos maneja la memoria del router, lo que es la memoria RAM. En este caso, en el IOS de ejecutación está la tabla de routing, la tabla ARP, los archivos de configuración en ejecución y los buffers de paquetes. Como tal, también nos maneja aquí detalladamente lo que hace en la memoria RAM, que utiliza las siguientes aplicaciones y procesos: el archivo de configuración y ejecución en imagen IOS. La tabla de routing se utiliza para determinar el mejor camino para reenviar paquetes, y la caché ARP, que se usa para asignar direcciones IPv4 a las direcciones MAC. En este caso también el buffer de paquetes, que se usa de manera temporal para almacenar paquetes antes de reenviarlos al destino. La pregunta 7 es: ¿cuál es el campo de encabezado de IPv4 que se utiliza para evitar que un paquete atraviese una red insensatamente?
La respuesta es tiempo de duración. Esta respuesta se encuentra en el subtema 6.1.3.1. Aquí, como podemos ver, el encabezado de paquetes IPv4 nos maneja el tiempo de duración, que contiene un valor binario de 8 bits que se utiliza para delimitar el tiempo de vida de un paquete. El emisor del paquete establece el valor inicial de TTL, que se reduce en 1 cada vez más que un router procesa el paquete. Si el campo TTL llega a 0, el router descarta el paquete y envía a la dirección IP de origen un mensaje de tiempo superado del protocolo de mensajes de control de Internet. La siguiente pregunta es, en este caso nos hace que consultemos la ilustración. ¿Qué ruta de la tabla del routing de la PC1 se utilizará para llegar a la PC2? Como tal, se utiliza el Network Destination, que nos maneja una IP de 192.168.10.0, una NetMask, que es la 255, un gateway on link y una interfaz, en este caso una interfaz de 192.168.10.10 y la métrica, que es de 281. Como tal, esta respuesta la podemos encontrar en el subtema 6.2.1.4. Como podemos ver aquí, para la ruta para que se conecte para el PC2, en este caso se maneja esta ruta. Nos maneja esta lista de interfaces que muestra una lista de direcciones de control de acceso a los medios, el número de interfaces. También en esta lista todas las rutas de IPv4 conocidas, incluidas las conexiones directas, las redes locales y las rutas locales predeterminadas. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los 3 comandos que se utilizan para configurar el acceso seguro a un router mediante una conexión a la interfaz de la consola? En este caso se hace el line console 0, el login y el password Cisco. Como tal, esta respuesta la encontramos en el subtema 6.4.1.1. Como tal, aquí tenemos los pasos básicos en la configuración de un switch. Para proteger el modo exec de un usuario, maneja lo que es el line console 0, el password, que es la contraseña, y el login. La siguiente pregunta es: un router se inicia e ingresa en el modo setup. ¿Por qué? Ya que la configuración no está en la NVRAM, que en este caso es la respuesta se encuentra en el subtema 6.3.1.3. Aquí como tal nos maneja lo que es la memoria del router. Son los archivos de configuración e inicio, en el cual NVRAM es la memoria no volátil que se usa como almacenamiento permanente para el archivo de configuración de inicio. En este caso debe de estar habilitada para que pueda hacer la configuración del start config. La siguiente pregunta nos hace, en este caso, cabríamos la actividad de PT en la configuración de enable en el switch 1 es Cisco. En este caso se realizan las tareas que se indican en las instrucciones de la actividad y a continuación se responde la pregunta: ¿por qué ocurre el motivo de la falla? En este caso es porque el SW1 no tiene configurado el gateway predeterminado. En este caso esta respuesta la encontramos en el subtema 6.2.1.2. También, como aquí podemos ver, nos maneja que la PC2 es incapaz del telnet AS1. En este caso se determina cómo se produce, por qué se produce la falla, si la contraseña enable en SW1 es Cisco. Como podemos ver, en este caso el gateway predeterminado es en el dispositivo de red que no puede enrutar el tráfico de otras redes, en el router en el que se puede enrutar el tráfico fuera de la red local. Como podemos ver aquí en la ilustración, se muestra una lista de las funciones que hace un gateway predeterminado: enruta el tráfico a otras redes, tiene una dirección IP local en el mismo intervalo de direcciones que otros hosts de la red y puede llevar datos y reenviarlos. La siguiente pregunta es: cuando un protocolo sin conexión está en uso en una capa inferior del modelo OSI, ¿cómo se detecta y se retransmite, si necesario, los datos faltantes? En este caso la respuesta es: los protocolos de capa superior orientados a la conexión hacen un seguimiento de los datos recibidos y pueden solicitar la retransmisión desde los protocolos de cada superior del host emisor. En este caso la respuesta se encuentra en el subtema 6.1.2.3. Aquí como tal podemos ver la demostración en un video donde nos maneja la introducción a la tabla del routing.
En este caso no existen encabezados de columnas que identifiquen la información que contiene la tabla del router de un router. En este caso se requiere aprender el significado de diferentes elementos presentes en cada tabla del routing. Aquí nos maneja lo que es el routing, la tabla del routing, la demostración del routing y cómo lo va demostrando para que sea entendible en este caso. La siguiente pregunta es, tenemos que utilizar el comando dispositivos en el que se introduce, en este caso no se eligen todas las opciones. La primera es el R1 config, en este caso es el Service Password Encryption, el R1 que es el Enable, el R1 que es Copy Running Configure Startup Config y el R1 config-if que es el IP address es 192.168.4.4 y la submáscara que es 255.255.255.0. Esta respuesta la encontramos en los subtemas 6.4.1.1 y 6.4.1.2. Como tal podemos ver aquí el aspecto de los comandos, como poniendo por ejemplo el C1 config-if, el IP address es 192.168.10.50 y la submáscara es 255.255.255.0. La siguiente pregunta es: ¿cuál de estas afirmaciones describe una característica de hardware de un router Cisco de la serie 1941 que tiene la configuración de hardware predeterminada? En este caso tiene dos tipos de puertos que se pueden utilizar para acceder a la consola. Esta respuesta se encuentra en el subtema 6.3.1.5. Como podemos ver, esta nos maneja la conexión del router, que por lo general los switches, los routers y dispositivos Cisco interconectan muchos dispositivos. Es por motivo que estos dispositivos tienen diferentes tipos de puertos e interfaces que se usan para conectar el dispositivo. Como por ejemplo los maneja igual la placa de circuito de un router Cisco. La serie 1941 tiene los conectores puertos que se escriben en la ilustración, como tal las ranuras para las tarjetas de alta velocidad, con el router en este caso para proporcionar modularidad y flexibilidad de permitir que el router omita distintos tipos de módulos de interfaz. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el propósito del archivo de configuración de inicio en un router Cisco? En este caso es contener los comandos que se utilizan para la configuración inicial de un router en el inicio. Esta respuesta la encontramos en el subtema 6.3.1.3. Como podemos haberlo visto, todas las plataformas de router tienen componentes y configuraciones predeterminadas. El router Cisco, como podemos verlo, el Cisco viene con 512 de memoria SD-RAM, pero se le puede expandir hasta 2 GB. También viene con 256 de memoria flash para compartir. Cada ranura puede admitir tarjetas de memoria de alta velocidad de hasta 4 GB. La siguiente pregunta es: ¿cuál es una de las ventajas que se ofrece el encabezado de IPv6 simplificado sobre el IPv4? En este caso es el manejo eficaz de paquetes. La respuesta se encuentra en el subtema 6.1.4.2. Como podemos ver, la introducción a IPv6, en este caso es el mejor manejo de paquetes. Se redujo la cantidad de campos del encabezado del IPv6 para hacerlo más simple. La siguiente pregunta es: después de los parámetros predeterminados, ¿cuál es el siguiente paso en la secuencia de arranque del router después del que iOS se encarga desde la memoria flash? En este caso es localizar y cargar archivos startup config de la NVRAM. En este caso la respuesta la encontramos en el subtema 6.3.1.3. Como podemos ver, igual se maneja la memoria del router. En este caso NVRAM es la memoria volátil, pero necesita ser configurada para que esto sea dedicado se haga cargo de localizar y cargar el archivo en el NVRAM. La siguiente pregunta es: ¿qué característica distingue una mejor de IPv6 respecto a IPv4? Esta respuesta la encontramos, la respuesta es el encabezado de IPv6. Es el más sencillo que el de IPv4, lo que mejora el manejo de paquetes. Esta respuesta la encontramos en el subtema 6.1.4.2. Como podemos ver, aquí lo que nos maneja en introducción a IPv6 es que el espacio de accionamientos en IPv4 de 32 bits ofrece aproximadamente
IPv4, 294, 967, 296 direcciones únicas. En este caso, una de las principales mejoras del diseño de IPv6 con respecto a IPv4 es el encabezado de IPv6 es simplificado. Como podemos ver en la ilustración, se puede ver una comparación entre el espacio de direccionamiento de IPv4 a IPv6. La siguiente pregunta es: ¿cuál de las siguientes son las características de IP? Elija dos opciones. Es la de no opera independientemente en los medios de red y no requiere una conexión completa exclusiva. Esta respuesta la encontramos en el subtema 6.1.2.2. Como tal, aquí nos maneja lo que son las características de IP. En este caso, aquí tenemos las características del protocolo, que sin conexión no se establece ninguna conexión con el destino antes de enviar los paquetes de datos. El servicio mínimo, que es IP, no es confiable por naturaleza, ya que la entrega de paquetes no está garantizada. Y independientemente de los datos, el funcionamiento es independientemente del medio que transporta los datos: cables, cobre, fibra óptica y conexiones inalámbricas. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el campo de encabezado de IPv4 que identifica el protocolo de capa superior transportado en el paquete? En este caso es el protocolo, y como tal la respuesta se encuentra en el 6.1.3.1. Como tal, en este caso el campo de protocolo que uno se encuentra en el encabezado de IPv4 se utiliza para identificar el protocolo del siguiente nivel. Este valor de binario de 8 bits indica el tipo de carga de datos que lleva el paquete, lo que permite que la capa de red transmita los datos del protocolo de capa superior apropiado. En este caso, ICM1, ICMP1, TCP6 y UDP17 son algunos valores comunes. Y esas serían todas las preguntas de este tema. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias.